esta noche la vamos a dedicar a una conversación que estoy segura va a ser muy interesante para quienes siguen este programa, con la doctora Lourdes Arizpe y con Carlos Javier Villaseñor, en relación a una publicación que acaba de ser presentada en México, el Patrimonio Cultural Inmaterial de México, Ritos y Festividades, de la doctora Arizpe, y le agradezco muchísimo que nos permita conversar con ella. Bienvenida, Lourdes. Gracias, Carlos, por estar aquí. A los dos les agradezco mucho que nos permitan retomar el hilo de algo que se discutió recientemente en la presentación de este libro en la Cámara de Diputados. Se presentó este libro bajo el auspicio de la UNAM, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de Editorial Porrúa. Y bueno, pues estamos frente a uno de los, como decías tú en la presentación, Carlos, primeros mapas hechos en México para orientar los caminos que siguen en el patrimonio cultural inmaterial y en la construcción de la sociedad. No estamos frente a algo inamovible, no estamos frente a un pasado pétreo, ni mucho menos. Es lo más vivo que pueda existir para una sociedad. Y bueno, pues estamos aquí frente a dos autoridades en la materia. La doctora Lourdes Arizpe, a lo largo de muchos años, ha sido sin duda una de las figuras más destacadas en México y a nivel internacional en esta materia. Así que bueno, con motivo del Patrimonio Cultural Inmaterial de México como publicación, les agradezco que hayan acudido a esta invitación. Y bueno, pues no solo se trata de lo bello, de lo hermoso, de lo que puede uno seguir de cerca con las tradiciones, con la cultura mexicana, sino la entraña misma y la importancia que tiene esto para México y por supuesto en cada uno de los países que pueden estar viendo este programa, para cada una de las naciones y las sociedades. Así que, si te parece, Lourdes, te pregunto y te planteo, cuéntanos de qué es esto, qué significado tiene, para qué sirve. ¿Cómo no? Me da mucho gusto que esté suscitando tanto interés, y esto se debe que desde hace cerca de 15 años hay un interés, no solo en México, sino en todos los países del mundo, por tratar de rescatar aquello de las tradiciones que todavía se quiere salvaguardar frente a los nuevos cambios culturales que trae la globalización, los medios de comunicación, el internet, etc. Este interés es el que nos empujó hacia hacer una nueva definición, patrimonio cultural intangible. La gente dice, ¿y eso qué es? Bueno, es el folclore, pero pensado ya de una manera más científica, más política, más social. ¿Y por qué era necesario? Porque justamente frente a esta transformación cultural estamos viendo fenómenos muy interesantes. Estamos viendo que los jóvenes de pronto se interesan por la identidad y empiezan a decir, bueno, ¿y nosotros qué somos? Y hay veces que los jóvenes son los que quieren rescatar las viejas tradiciones, aunque cambiándolas. Entonces, este clamor por un nuevo tipo de conceptualización acerca del patrimonio, en la UNESCO nos llevó a rescatar una recomendación sobre tradiciones y folclore que existía desde 89, y yo llevé lo que en México habíamos elaborado. México ha sido pionero en muchas de las iniciativas mundiales de cultura. Fue pionero en las políticas de conservación arqueológico, en las políticas de rescate etnográfico, esto allá en los 40 del siglo pasado, en las políticas de apoyo a comunidades indígenas. De esto nació el Museo Nacional de Antropología, que realmente cambió lo que eran los museos en el mundo, y esto se reconoce a nivel mundial. Y en los años 80, Rodolfo Stavenhagen, junto a un pequeño grupo, éramos muy heterogéneos, desde Carlos Monsiváis hasta Leonel Durán, varios antropólogos, Esther Seligson, escritora, porque sabíamos que había algo intangible que no estábamos logrando captar con las políticas de conservación arqueológica. Y a esto le llamamos culturas populares. Trabajamos en esto Guillermo Bonfil también, Arturo Barman, y cuando yo me fui a la UNESCO a mediados de los años 90, y que estaba encargada de los cerca de 430 proyectos de cultura de la UNESCO, también los países pidieron que se hiciera una convención internacional sobre esto. Una convención internacional sobre la salvaguarda que tienen que hacer los gobiernos con las personas de los pueblos y localidades donde se genera este patrimonio para salvaguardarlo. De ahí el gran interés.
y evitar lo que está sucediendo, que de pronto se toma este folclore. ¿Folclorismo? Se hace folclorismo, se hace folclorización, pero se le borra el sentido. ¿Cómo diferenciar una cosa de la otra? Mira, la folclorización es tomar algo, adaptarlo exclusivamente al gusto de los consumidores y borrarle el sentido profundo que tiene. Piensa en algo para ilustrar esto, en alguna práctica que se vea comúnmente. Bueno, lo que se hace como prácticas del folclore mexicano que se lleva a Estados Unidos y que pues ya es realmente una simplificación de lo que sucede en México. Y entonces la gente dice, ay, qué bonito show. Porque se puede hacer si se hace finamente. Entonces hay que distinguir entre folclorización y estilización. Por ejemplo, el show de Xcaret es un show magníficamente bien montado. Se asesoraron con los expertos en cultura maya de la UNAM y presentan un espectáculo que va mucho más allá de nada más unas cuantas danzas, sino que le dan el sentido de esta profundidad histórica que tiene la cultura en México. Ahora, Carlos Villaseñor, por ejemplo, llevar flores al altar de muertos, ¿no?, que es una de las grandes tradiciones en México. ¿A dónde lleva este tipo de recuperación de prácticas tradicionales? No por hablar de la práctica en particular, por hablar de un ejemplo de los muchos que podríamos tener para efectos de México. ¿Dónde está la importancia, dónde radica la trascendencia de estar planteando el valor de lo inmaterial, el valor de lo intangible, la cultura expresada de esa manera? Para una sociedad como la nuestra, siempre, pero en momentos como este que estamos viviendo. Mira, por eso hablo yo que este es un primer mapa, porque no solo presenta la expresión, digamos, artística, estética, que bueno, podrá ser bella, podrá ser singular, podrá ser única, pero sobre todo el libro da cuenta de cómo se construyen los procesos para llegar a esas expresiones. Y no pone el acento en la evaluación estética de la expresión, sino en cómo se construye. Y aquí es donde es fundamental entender el patrimonio inmaterial. Para hacer las alfombras en Huamantla, para llevar a cabo un carnaval, para llevar a cabo una celebración del Día de Muertos o de una mayordomía, el proceso que lleva esto es de gentes que se reúnen, que dialogan, que se ponen de acuerdo, que jerarquizan sus necesidades, que generan puentes de confianza el uno en el otro, y que la tradición en México ha logrado mecanismos de regulación social, de convivencia pacífica y de resolución pacífica de las controversias muy refinados y con un trayecto histórico muy largo, y que los vemos reflejados en esto. Entonces el problema no es si la celebración de muertos es tradicional y si en lugar de poner calabaza en tacha, tú estás poniendo un refresco de cola y un aguardiente. Bueno, el motivo es recordar a los muertos. Y si el muerto era muy borracho, pues qué mejor que poner una botella de Bacardí. Ahí es donde perdemos la referencia. Y en este sentido el libro, si bien da cuenta de algunas manifestaciones muy específicas de un poblado muy específico de Morelos, nos permite darnos cuenta de que son procesos de diálogo, de articulación social, de jerarquización de necesidades que van construyendo tejido social. Y que en este sentido es importante conservarlas y analizarlas. Los jóvenes están regresando a ellos no por la estética, sino por el sentido de pertenencia, por encontrar un punto de estabilidad en medio de la certidumbre. Entonces regresan a lo que les es propio y lo renuevan como una forma de reconstruir el sentido de sus vidas. Por eso están participando en las ceremonias que recuerdan cómo se resolvió la conquista. Por eso están regresando a reformular los ritos de los muertos, porque en un mundo tan abierto, tan global, tan interconectado, la gente genera incertidumbre y tiene que regresar a lo propio para reconstruirse.